Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Gonzalo Abella, maestro, escritor e historiador uruguayo. Estudió magisterio y se recibió de maestro aquí en el Uruguay. Cursó estudios en ciencias sociales en Cuba y en la Unión Soviética. Ha escrito numerosos trabajos sobre temas educativos, sociales, históricos y también novelas. Estuvo afiliado al Partido Comunista del Uruguay. Desde joven tuvo ideales de izquierda que lo llevaron al exilio y al pasaje por Cuba y Nicaragua, en donde llegó a luchar contra la dictadura somocista. En octubre del 2014 fue candidato a la presidencia por el partido Unidad Popular. ¿En qué momento arrancó de tu vida el interés, la pasión por el mundo indígena, por la historia charrúa? Yo me crié en un apartamentito muy chiquito en Montevideo. 3 hermanos varones compartíamos una habitación y una tía mía tenía vínculos con una familia que después fue del que fue su esposo, que tenía campos. Para mí subir a un ferrocarril y descubrir el campo fue una cosa que me enamoró. Pero como yo por razones de edad llegué al campo antes incluso que la radio portátil, en aquella vieja estancia que era una sucesión de familia, que al final se la quedó un primo más inteligente que el esposo de mi tía, los peones contaban historias fascinantes. Y por ejemplo, yo recuerdo que yo había aprendido a tocar guitarra en casa, 10 años, 9 años, y yo era Gardel. Me ensillaban una yegua tordilla, que todavía la recuerdo, me llevaban al almacén de Ramos Generales el capataz, y me trataba de usted el capataz de mi tío, y decía, usted no ensille, Gonzalo, que es brutazo para ensillar. Y cuando estábamos en el almacén y me pagaban una naranjita, el capataz buscaba mi legitimación para decir que en Montevideo los ranchos estaban uno arriba del otro. Entonces, ese mundo me fascinó, pero lo que más me fascinó es que, estando con la peonada, yo veía prácticas culturales. ¿Por ejemplo? Que claramente, por ejemplo, el dormir a la intemperie y no en el galpón. Todos los rituales que tenían que ver con la sanación. Todas las venceduras, como dicen en campaña, vinculadas a las plagas. Y las situaciones límites de alguna muerte que me tocó vivir en la estancia y de algún nacimiento. Y la presentación del niño a la luna. Entonces, lo que yo tenía claro era que ese mundo rural tenía códigos que no eran los de un inmigrante recién llegado que simplemente se agauchaba. La presentación del niño a la luna hasta hoy se lleva adelante todavía. Claro. ¿Tú la vivenciaste con 9, 10 años? Claro, a mí me impresionó mucho. Entonces, todo ese mundo rural que a mí me fascinó fue lo que me decidió, en primer lugar, para ser maestro, quería ser maestro rural. Y en segundo lugar, me llevó a interesar por los pueblos originarios. Pero eso quedó ahí latente hasta que, siendo exiliado, yo trabajé muchos años fui profesor en Cuba, fui solidario, trabajé en algunas tareas internacionalistas con los derechos humanos en Centroamérica desde Nicaragua. Y en Nicaragua vi un mundo indígena sorprendente, apenas mestizo, con ropaje cristiano, que también me fascinó. Después trabajé para IDRC Canadá, en esa época yo ya te conocí a ti, algunos viajes hicimos juntos, en evaluación de proyectos en áreas indígenas. Sí, señor. Excepto Guayana, yo te digo que conozco toda América del Sur a través de trabajo en áreas indígenas y en áreas campesinas. Y a mí una cosa que me fascinó del mundo indígena es la fuerza transformadora de la religiosidad popular, entendida como religare, ¿no? El término esencial de religiosidad, de religarse con el entorno y con los demás, desde un punto de vista místico. Y yo que no soy creyente, me sorprendió extraordinariamente, incluso la lectura que uno puede hacer de teología de la liberación como fuerza transformadora. Todo eso me llevó a que el privilegio de trabajar con los pueblos originarios, un privilegio de vivir, porque, Alberto, vos te das cuenta, una cosa es ir de visita a una aldea, otra cosa es estar 2 días, pero que el tercer día llueva, no da paso el río para volver, claro. Y entonces en una semana bajo lluvias torrenciales, abajo de una enramada, mirando la rutina y la cotidianeidad, se te acaba el desodorante, después se te acaba el papel higiénico. Y tenés que vivir una estrategia diferente en esa convivencia, en que además se han acostumbrado a ti y ya son más como son. A mí me marcó muchísimo todo eso. ¿Lo hacías solo o ibas con Usualmente alguien? Yo evaluaba al jefe de proyecto. Se había creado en IDRC Canadá, en LACRO, en Latin American and Caribbean Regional Office. Yo era además egresado de una maestría de IDRC. Un equipo interdisciplinario donde aprendíamos lenguas indígenas y nos contrataban por proyecto, no éramos funcionarios, ¿no? Si no tendría tremenda jubilación ahora. No, éramos por proyecto, nos contrataban, entonces ahí donde había una persona, un antropólogo o un promotor social que estaba haciendo un trabajo con pueblos originarios, nosotros entrevistábamos a los líderes de la comunidad,
a ver cómo percibían el trabajo que se hacía con ellos. Y después un componente de impacto cultural de las megaproyectos, ¿no? Donde avanzaba la soja, donde se hacía una represa, se hacía una nueva ruta, cómo la vivenciaban. Es un proyecto que yo creo que no sirvió de nada, pero que nos sirvió muchísimo a los que trabajamos en eso. Ya que tocaste el tema jubilación, ¿estás jubilado de qué tú? ¿Qué cobras tú? Sí, claro, yo, como no me daban los años como maestro, porque yo estuve mucho fuera y estuve en Cuba y no había convenio, me jubilé por industria y comercio por trabajo precisamente en ONGs. Es decir, sumé los años, tengo una jubilación muy pequeñita, bueno, no tan pequeñita, 14.000 pesos, ¿no? Pero, digo, no da para, no da para vivir, pero no, fue lo que pude. ¿Pero tenés otro ingreso? Claro, con Isabel, nosotros estamos editando libros desde hace muchos años. Y realmente el libro gira de una manera muy misteriosa, algunos se venden enseguida, otros se demoran más, pero ese dinero que va volviendo es como un capital de giro, vamos a decir. Bien. A lo que se suma que Isabel, que no tiene tampoco ingresos porque ella trabajó mucho en Australia y no le dan tampoco los años de jubilación, heredó de una tía que falleció un apartamento. Así que esa es nuestra... y que vivimos con otros familiares en la misma casa, ¿no? Es una estrategia de sobrevivencia. Esos libros, muchos de ellos versan sobre lo que te preguntaba al principio, sí. ¿no? Más acotado aquí a Uruguay, el mundo indígena, el mundo charrúa en particular. O sea que con todo lo otro que me contaste, me estabas respondiendo cómo llegaste al mundo charrúa de pequeño y luego de grande en la tarea profesional. Claro, y vos sabés que después, ya en el año 88, lo que decíamos con Isabel es cómo demostrar que el mundo gaucho, el mundo paisano, el paisano que es heredero del gaucho, tiene mucho más de indígena y de afro de lo que la gente cree. ¿Cómo medir esa variable? Mónica Sanz había hecho investigaciones, había un 15% de bagaje genético indígena en el pueblo uruguayo, 15% nada más. Nosotros pensamos que culturalmente era más, que había habido más transferencias, yuyeras, milagreras de otro tipo. Y para medir esa variable elegimos como indicador indirecto los mitos y leyendas. Así que salimos durante años a recopilarlos, a apialar lobisones, a apialar luces malas, a apialar vencedura, todo eso, mapearlas, lo recuerdo, y ver los nexos con las raíces culturales. Y ahí encontramos cosas sorprendentes. Por ejemplo, nosotros decíamos, si una persona habla de un fenómeno sobrenatural y se hace la señal de la cruz, claramente la señal de la cruz viene de Europa, ¿no? Pero no solo eso viene de Europa. Resulta que las abuelas europeas no se resignaban en el siglo XVIII, en las aldeas, a perder la antigua religión de hadas, duendes, lobisones, y de alguna manera de día iban a misa, Corpus Christi, confesión, comunión, pero de noche se encendía el fuego y envasaban la antigua religión del bosque en cuentos infantiles. Y en esos cuentos, un lobo puede hablar con una niña, una princesa puede estar protegida por los duendes del monte, y un beso de amor fuera del matrimonio no es pecado, es resurrección. Cuentos infantiles. Esa niñita inmigrante llega y se hace abuela gaucha y también transfiere esas cosas al fogón de todos. Y en lo que tiene que ver con tu formación política partidaria, ¿cuándo se inicia? ¿En qué momento? Bueno, yo fui un ratón de biblioteca. Yo tengo, fíjate vos, mi tatarabuelo fue Tomás Gumensoro, presidente de la República. Su nieta, mi abuela, se casó con un diputado blanco por Salto, mi abuela materna, García Selgas, un diputado blanco que me formó en la devoción a Saravia. Pero familia salteña, tío entrerriano, y además resultó comunista. Entonces me dio literatura marxista cuando yo tenía 15 años. Yo me puse a leer El Capital a los 16 años, yo era un ratón de biblioteca. ¿Y lo entendiste con esa edad? Iba a la Biblioteca Nacional a leer a Adam Smith y a Ricardo, a los efectos de ver todas las cosas sobre la teoría económica clásica inglesa de la cual Marx hacía la crítica. Otros libros de Marx, como el 18 Brumario, todo lo que tiene que ver con Francia, la guerra civil en Francia, para mí no tenía ningún misterio, porque yo tenía también una tía profesora de francés, y yo había leído a Boris Vian, a Sartre, también a los 13, 14 años, ¿no? O sea que El Capital lo entendiste. Sí, además tenía cuadernos enteros de ecuaciones sobre cálculo de plusvalía relativa, plusvalía absoluta, renta diferencial de la tierra. Lógicamente el estudio no me llevó al MLN, sino que me llevó al Partido Comunista. ¿Y ahí qué carrera hiciste, digamos? Bueno, que tiene que ver con trayectoria. En cuanto me recibí de maestro, a pesar de mi vocación de maestro rural, el partido me pidió que fuera al mundo urbano y terminé trabajando en un aparato de casas y autos para la gente perseguida. O sea, me metieron en una cosa interna. Decía el viejo Alberto Suárez, que había sido el secretario de organización, que en realidad los maestros teníamos una virtud. Dice, ustedes son los intelectuales de la pobreza. En un barrio rico saben los códigos y en un barrio pobre no llaman la atención porque ustedes también son pobres. Entonces, de alguna manera, habíamos 2 o 3 maestras y maestros que trabajábamos en un aparato. Dejamos de militar públicamente en el Partido Comunista. Tampoco estábamos en lo que se llamó ese famoso aparato armado, no, nada de eso. Nosotros conseguimos casas y autos no quemados
a los efectos de garantizar en pleno Pachecato y después en la dictadura la sobrevivencia de la gente perseguida. Esa fue la tarea que me formó. Es muy curioso porque a mí el partido me formó para pasar desapercibido. Y después las vueltas me hicieron a que estuviera un alto grado de exposición 30 años después. Eso fue en el último periodo democrático, el Pachecato, el comienzo de la dictadura. ¿Y cómo siguió la historia? Bueno, yo estuve clandestino, muy difícil fue para nosotros, no me habían detectado hasta el año 75, o sea que viví todo el año 73, todo el año 74, y hasta terminé siendo maestro en el famoso año de la orientalidad, claro, donde mi vida se desglosaba en dos mundos totalmente diferentes. Un mundo del magisterio totalmente controlado, y por otro lado salía y yo decía, yo voy a dar clases particulares, y me metía a ver quién había caído hoy, la casa que se había quemado, hasta que comienzos del 76, lo que había sobrevivido del partido, el golpe durísimo al partido se le dio a fines del 75, tratamos de reorganizarnos en Buenos Aires. Partíamos de la idea científica de que la presidenta argentina era tan reaccionaria que nadie le iba a dar un golpe de Estado. Pero como los militares no manejan mucho categorías científicas, dieron el golpe de Estado igual. Finalmente, después de un periplo muy complejo, a mí me salvó, fíjate vos, a mí lo que me salvó realmente es que por esa familia salteña, la mitad de mi familia eran argentinos. Muchos compañeros míos que quedaron en pensiones los mataron, pero yo estaba en la casa de un primo mío entrerriano. Conclusión, terminé acogiéndome al Alto Comisionado de Naciones Unidas, me fui a Cuba, ahí hice la licenciatura en Historia, trabajé como profesor de Historia y fui becado a la Unión Soviética como profesor cubano. En la mañana de hoy estamos compartiendo el punto de vista, la charla mantenida por Alberto Silva con el maestro e investigador de las raíces multiculturales de nuestra región, Gonzalo Abella. Antes de comenzar la charla, me decías que volviste a Moscú, lugar donde viviste por más de un año. En una frase, y yo no sabía que tú hablabas ruso, en una frase, en ruso, ¿cómo encontraste a Moscú? Прекрасный. Traducímelo. Прекрасный, maravillosa. Я люблю Москву, потому что я жил в Москве, я изучал любовь, es decir, fue amor. Por tu cara y por tu tono fue todo bueno. No, fue excelente, porque además Moscú es una de las ciudades más hermosas del mundo. Yo te decía, yo creo que eso se lo debemos a Pedro el Grande, que tuvo vergüenza de ser ruso, quiso hacer otra capital, le puso nombre alemán, San Petersburg, y Moscú quedó medieval, quedó que parece un cuento de hadas con catedrales de caramelo, y ahí se ve la fusión de lo eslavo y lo ruso tártaro, ¿no? A veces la gente lee los libros sobre la época soviética y no advierte que Lenin era rubio pero tenía los ojos rasgados, y que Stalin ni siquiera era ruso, y hablaba muy mal el ruso. Es decir, porque era un campesino de origen georgiano, ¿no? ¿En qué época viviste en Moscú? El año lectivo 78-79. Realmente fue maravilloso. Es decir, a mí me pasó una cosa muy rara. Yo hacía varios años que estaba en Cuba y ver las hojas secas, ver el otoño, fue maravilloso, fue como volver a casa. Me di cuenta que a los uruguayos, creo que a muchos uruguayos nos hace falta el cambio de estaciones y lo disfrutamos. Después estuve también en Nicaragua, cumpliendo tareas internacionalistas, ayudando a los derechos humanos de los pueblos que estaban en ese momento en toda la fuerza de la guerrilla. Y ya te digo, después también me tocó viajar por toda América del Sur trabajando. Los rusos perdieron la batalla cultural, no supieron transmitir lo bella que era Moscú, no supieron transmitir lo bella que era San Petersburgo. Yo creo que no, daban cosas por obvia que la gente no sabía, y como el Reader Digest planteaba una imagen tan sórdida, ellos no supieron contrarrestar. Y es cierto, pero quizá... Yo cuando estuve en estos lugares quedé muy impactado y lo comenté públicamente. Sí, pero perdieron la batalla cultural también en eso. Pero además, por suerte, Lenin en su momento y la gente de los primeros, aquellos bolcheviques, pusieron mucho celo en cuidar el patrimonio cultural. Realmente las iglesias fueron cuidadas, los museos fueron cuidados como un tesoro, y realmente cuando se decidió en los años 30 bajar el arte al subte, al metro, porque era donde la gente estaba, es decir, uno ve cada estación es distinta, es hermosísimo, son obras de arte que hay ahí, escultóricas y pictóricas. Precioso. Y realmente, se perdió esa batalla cultural, se ganó la batalla en la cultura de la gente. Yo ahora volví a hablar con la gente rusa, tienen una información y un nivel cultural. Los niños rusos, por ejemplo, cómo aman el ballet, cómo aman la ópera.
Es decir, cómo conocen de cosas que es bastante impensable en los niños de Occidente. Y eso no se ha perdido. El poder soviético desarrolló dentro de sus luces y sombras una dinámica cultural cuya inercia todavía hoy está afectando. Y es muy interesante el planteo de Putin, que no es santo de mi devoción, sobre Rusia unida, ¿no? Cuando él dice, yo recojo en mi partido la tradición de los zares que vencieron a Napoleón y la tradición de los soviéticos que conquistaron el cosmos y vencieron a Hitler. Y desde una economía de mercado, nada se toca del patrimonio del pasado porque mi partido es Rusia unida. Y yo creo que es un gran estadista, más allá de que está defendiendo la economía de mercado, yo creo que es un gran estadista. Ya que hablábamos del metro y la cosa cultural que se mantiene, a mí me llamó mucho la atención en el metro, apenas subíamos con la banda Amareando, muchachos parándose para ceder el asiento a personas mayores. Al toque, como un resorte. Pero vos me llamó la atención. Y no eran personas tan mayores ni eran tan niños. Me llamó la atención. Sí. El pueblo ruso, además, el pueblo de Moscú, es un pueblo muy campesino. Es decir, a pesar de que fue la capital de la Unión Soviética, todo lo que quieras, pero es una cosa mucho más campesina. San Petersburgo es un balcón más hacia Occidente. A mí me gusta mucho más la gente de Moscú. La vivo más como cercana. ¿Cómo viviste la experiencia de ser candidato a la presidencia? Bueno, eso sí que fue sorpresa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando alguna gente se decepciona del frente y se va, se crean junto con Helios Artú las llamadas asambleas populares. Yo adherí a eso, me parecía que era un renacer de algunas consignas que el Frente Amplio había olvidado, pero yo tenía un perfil que también era interesante para los demás compañeros. Yo no venía directamente de ninguno de los grupos que integraron la Asamblea y después la Unidad Popular, porque yo había roto con el partido en plena dictadura y después había andado orejano. ¿Pero que rompiste públicamente dentro del partido? El problema fue así. Que lo pones con énfasis. Sí, yo incluso en el exilio cubano tuve una discusión muy fuerte con los dirigentes del Partido Comunista y me inserté directamente en Centroamérica, en toda esa historia de las luchas sociales y políticas y guerrilleras de Centroamérica, y no quise saber más con el exilio uruguayo. Cuando vuelvo al Uruguay era como sapo de otro pozo. Los viejos camaradas comunistas no me querían, los tupamaros no me conocían. Y yo empecé a trabajar en el Frente Cultural, trabajando, escribiendo libros. Y yo dije, alguna vez habrá alguna herramienta política en la que yo me pueda sentir útil, porque yo me siento un bicho político, no es lo fundamental, pero lo siento de utilidad. Y cuando nace la Unidad Popular, mi perfil, para gente que venía de distintos grupos del Frente, que habían participado en discusiones, que venían muy heridos, que venían con muchas discusiones entre ellos, vieron mi perfil como un perfil independiente. Y además como una persona que conocía el interior. Porque tú sabes que los sectores de la izquierda, digamos, más radical, en general, no conocen mucho el interior. Tienen mucho más conocimiento del mundo urbano. Sí, señor. Entonces, hicimos una fórmula ahí con otro compañero independiente, dirigente del taxi, que tiene mucho más conocimiento de los barrios montevideanos, y quisimos hacer una fórmula para... Cuando decís hicimos, ¿tú participaste en la elección de candidato a la vicepresidencia? No, lo que pasa es que me siento muy integrado con el proyecto, ¿no? Pero no, por eso hablo plural cuando juega la Celeste, digo, estamos jugando bien, ¿no? Yo con mi edad. No, la idea fue crear una fórmula de dos personas que fueran independientes y que dieran la imagen de que la Unidad Popular no era gente que tiraba bombas, sino que realmente trataba de recoger e incorporar de nuevo algunas ideas que no eran las que hoy el Frente Amplio defendía. Y en ese sentido, hasta bajar la pelota al piso, hasta con cierto nivel de agresividad que se había instalado en la izquierda. Porque, ¿qué pasa? A mí me decía una vez un compañero que está en la Unidad Popular. Yo digo, pero vos tenés un lenguaje muy fuerte. Dice, ¿sabes lo que pasa? Dice, estudio la historia nacional y me molesta más Rivera que el virrey. Yo, ¿qué quiere decir eso? No, que a mí me enojan más los que no hacen las cosas que deberían que los que son transparentemente adversarios. Y por eso yo estoy muy enojado con el Frente Amplio. Se había instalado un lenguaje muy fuerte. Y la idea era que ese no era el tema era realmente instalar temas programáticos. Y bueno, y eso lo hicimos en el interior con distintos tipos de suerte, pero pasaron cosas rarísimas. Llego a una radio en Rivera y me dice el periodista, bueno, dice, tenemos aquí a Gonzalo Abella, el escritor, pero ahora, como político, Gonzalo, te volviste loco, me dice. Y realmente yo tenía mucho miedo de gente muy querida pensara que yo estaba ahora acomodándome para un cargo político. La gente es más inteligente de lo que uno cree. Nadie me juzgó mal. Podían discrepar conmigo, pero todo el mundo sabía que yo no estaba. Y me decían, ¿y cómo te presento? Me decían una vez en Tacuarembó, como historiador, como político, como maestro, como escritor. Yo, mira, presentame como abuelo preocupado. Porque yo me asusta mucho el tema ambiental, me asusta mucho lo que se está haciendo inconscientemente en este país, y prefiero dejar un poquito el estar al lado de la línea de cal con mis nietos, que lo disfrutaba mucho, perdí mucho tiempo de estar con ellos, pero hacer algo por instalar en el país este debate.
¿Cómo estás viendo los cambios en Cuba? Ya que tú viviste allí. Sí, sigo muy de cerca. ¿Te acuerdas? Coincidimos en Cuba en el 2009. Sí, totalmente. Estuvimos en el Cotorro. Estuvimos en un CDR. En un CDR del Cotorro. Lo recuerdo. Yo sigo con mucha atención y tengo muchos amigos. Como fui profesor allá muchos años, tengo gente con ciertos grados de responsabilidad que fueron alumnos míos. Cuba está manejando por el filo de la navaja. Hace cosas que es inevitable hacer, pero corre el riesgo de generar con esas cosas un pensamiento capitalista empresarial que también es muy seductor, sobre todo cuando no lo viviste de adentro, sino que lo ves de afuera, no la ñata junto al vidrio de un hotel 5 estrellas. Una vez, hablando con un cubano hace poquito, me decía, bueno, dice, ustedes nos juzgan por las cosas que tenemos que conciliar, pero si hubiera hecho la revolución Brasil, si hubiera hecho la revolución Argentina, nosotros no tendríamos que estar tratando de sobrevivir. Hacemos lo que podemos. Yo, te voy a decir sinceramente, yo confío plenamente en Raúl, está viejito, pero confío plenamente en él, y Díaz-Canel me merece la confianza. No me merece la confianza toda la dirección cubana. ¿Y Fidel Castro? No, sí, Fidel Castro está por arriba el bien y el mal, podrá meter la pata, podrá equivocarse, pero el talento de Fidel, yo creo que fue indiscutible, es decir, el talento, la capacidad. Hay gente que opone a Raúl contra Fidel, ¿no? Y son dos personalidades distintas. Por ejemplo, en la guerra, cuando apoyaron a los africanos, que realmente la gente no sabe, que le debe hasta Mandela su liberación a los cubanos, cuando fue llamado Cuba por el gobierno legítimo de Angola. Mandela se lo agradeció a Cuba. Sí, Mandela sí. En Santiago de Cuba. Claro que sí, Mandela sabe que su 26 de julio. Exactamente. Ahí Fidel fue un genial estratega. Pero Raúl tiene un sentido práctico que yo creo que Fidel nunca tuvo. Por ejemplo, cuando Fidel sube a un montón de dirigentes jóvenes de la revolución, piquitos de oro, pero que no eran tan firmes, los sustituye por gente probada en distintas tareas de sacrificio, sobre todo en el exterior, que es el lugar más seductor. Y a todos estos otros cuadros los pone de asesores con el mismo salario. Pero hay algunas actitudes que van generando, por ejemplo, Raúl Castro se sabe de memoria el libro de Borodnikov, Mi Verdad, que es soviético que ahora falleció, que después de la caída de la Unión Soviética contó todo el proceso de deterioro y de colapso. Un libro maravilloso de Borodnikov, Mi Verdad, Maya Pravda, ¿no? Pero creo que ahora está traducido al español. Y Raúl Castro se lo sabe de memoria. Entonces yo creo que Raúl está haciendo un inmenso esfuerzo en condiciones extraordinariamente difíciles para preservar ciertos principios socialistas, no renunciar al internacionalismo, no renunciar a la solidaridad y al mismo tiempo dar de comer y dejar vivir. Porque a mí me decía un adolescente, creo que el mismo año que estuve contigo, me decía un adolescente, hijo de una hija de una amiga de mi hija cuando estuvo allá, ¿no? Mi hija se crió en Cuba. Me decía, mi padre hizo bien en estar con Fidel Castro contra los yanquis, pero yo no elegí. Yo nací bajo el bloqueo y yo no sé si a mí la ruleta rusa del capitalismo no me atraería más que lo que estoy teniendo acá. Para quedarse pensando, Gonzalo, si te pregunto por una canción que te llame a la memoria rápidamente, que te emocione por algún elemento particular. Curiosamente, hay una canción rusa que se llama Dien Paviedi, Día de la Victoria, que canta justamente a los que volvieron de la guerra con canas prematuras, ¿no? Y que no volvieron todos, cayeron 20 millones soviéticos. Pero la canción que más me gusta, que más me ilumina, es El Cisne Negro de Osiris Rodríguez Castillo. Una canción galopante que evoca ese mundo rural del siglo XVIII y que describe el sentir, lo que tú alguna vez sentiste y yo también, el sentirte integrado al campo, desde el tutano, como dirían los paisanos. Con mi caballo a veces nos vamos lejos, por los cerros azules, por los esteros. Mi caballo es la estampa de un cisne negro. Hemos compartido en la mañana de hoy el punto de vista de Gonzalo Abella, maestro, escritor, historiador, que en las pasadas elecciones fue candidato a la presidencia por el partido Unidad Popular. Coplas apenas y toco el cielo.